El timbre sonó exactamente a las 8:17 p.m. No esperaba a nadie. No un viernes por la noche, cuando por fin me había quitado los zapatos y me había desplomado en el sofá después de la peor semana que recordaba. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella. Alexandra Monroe, la mujer a la que le había entregado mi carta de renuncia hacía solo 3 días. La directora ejecutiva que había construido un imperio industrial partiendo de la nada. La jefa de la que había estado secretamente enamorado durante 2 años. Estaba empapada por la lluvia, sostenía un sobre de Manila en las manos y tenía una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Vulnerable, casi asustada. He aceptado tu carta de renuncia, dijo, con una voz apenas más alta que un susurro. Las gotas de lluvia resbalaban por su rostro, mezclándose con lo que podrían haber sido lágrimas. Pero nunca acepté perderte de mi vida. Me quedé allí, paralizado, con las manos aún en el pomo de la puerta. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Se trataba de Alexandra Monroe, la mujer que dirigía salas de juntas llenas de hombres poderosos, la directora ejecutiva que tomaba decisiones millonarias antes del desayuno, y estaba de pie en la puerta de mi apartamento, empapada y temblando, diciendo palabras que nunca pensé que escucharía. Me llamo James Mitchell. Déjame retroceder y contarte cómo llegué hasta aquí, porque hace 6 meses nunca hubiera creído que este momento fuera posible. 6 meses antes, mi vida se derrumbó un martes por la tarde. Llegué a casa del trabajo y encontré una nota en la encimera de la cocina. Rebecca, mi novia desde hacía 4 años, me había dejado. La nota era breve y fría. Había conocido a otra persona en el gimnasio, alguien más emocionante, escribía. Alguien que no estuviera siempre cansado del trabajo. Alguien que tuviera tiempo para ella. Ya se había llevado sus cosas después de años juntos, y ni siquiera fue capaz de decírmelo a la cara. Esa noche me senté en el suelo de nuestro dormitorio vacío, mirando fijamente los espacios donde antes estaban sus muebles. Habíamos hablado de casarnos, habíamos mirado casas, habíamos planeado todo nuestro futuro juntos. Y ella lo tiró por la borda por un tipo que conoció en las clases de yoga. A la mañana siguiente, me arrastré al trabajo en Apex Industries. Llevaba allí 5 años, ascendiendo desde gerente de operaciones junior a gerente de operaciones senior. La empresa fabricaba equipos de alta tecnología, el tipo de máquinas que construyen otras máquinas. Era un trabajo complicado, pero me encantaba. O al menos me encantaba. Alexandra Monroe era la fundadora y directora ejecutiva. Había creado la empresa hacía 12 años en un garaje, solo ella y 2 ingenieros. Ahora teníamos más de 300 empleados y contratos con algunas de las fábricas más grandes del país. Era brillante. Todo el mundo lo decía. Podía echar un vistazo a la planta de una fábrica y detectar problemas que a otras personas les llevaría semanas descubrir. Recordaba cada detalle de cada proyecto y esperaba que todos a su alrededor fueran igual de perspicaces. Siempre la había respetado, incluso admirado, pero hace 2 años algo cambió. Me ascendieron a director de operaciones, lo que significaba que trabajaba directamente con ella casi todos los días. Pasábamos horas en su oficina, revisando planes y resolviendo problemas. Traía café para los dos sin preguntarme cómo me gustaba, porque de alguna manera había memorizado que lo tomaba solo con un terrón de azúcar. Se reía de mis terribles chistes sobre el equipo de la fábrica. Y a veces, a última hora de la tarde, cuando todos se habían ido a casa, hablaba de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo, de su infancia, de sus sueños, de sus miedos sobre si estaba construyendo algo que realmente importaba. Esos momentos me oprimían el pecho, hacían que esperara con ilusión los lunes por la mañana en lugar de temerlos. Me hacían quedarme hasta tarde incluso cuando no tenía que hacerlo, con la esperanza de que ella se pasara por mi oficina para charlar. Pero ella era mi jefa y yo tenía una relación, así que enterré esos sentimientos en lo más profundo de mi ser, donde no pudieran causar problemas. Cuando Rebecca se fue, pensé que me derrumbaría en el trabajo. Esperaba estropear proyectos, perder la concentración, convertirme en el tipo de empleado del que todos hablan en voz baja en la sala de descanso. En cambio, ocurrió algo sorprendente.
Alexandra me llamó a su oficina 2 días después de la ruptura. No sé cómo se enteró. Quizás alguien me vio llorando en mi coche en el aparcamiento. Quizás simplemente se dio cuenta de que parecía que no había dormido en una semana. He oído lo que ha pasado, dijo, con una voz más suave que nunca. Lo siento, James. Es increíblemente difícil. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar por miedo a que se me quebrara la voz. Voy a ajustar tu horario, continuó. Puedes trabajar desde esa 3 días a la semana durante el tiempo que necesites, y voy a retrasar 2 semanas los plazos de tus proyectos. Necesitas espacio para procesar esto. Aquí. Se trataba de Alexandra Monroe, la mujer que una vez le dijo a un cliente que los plazos eran sagrados y que cualquiera que no los cumpliera, más le valía no molestarse en presentarse al trabajo. Y ahí estaba ella, reorganizando proyectos importantes porque mi novia me había dejado. Gracias, logré decir. Significa más de lo que imaginas. Ella asintió con la cabeza una vez, rápida y profesional, como siempre. Cuídate primero, James. El trabajo seguirá aquí cuando estés listo. Eso fue hace 6 meses. Y durante 6 meses, el acuerdo funcionó. Iba a la oficina los lunes y martes, y luego trabajaba desde casa el resto de la semana. Eso me dio tiempo para ordenar mis sentimientos sin que todos en el trabajo me observaran. Tiempo para empaquetar las cosas que le quedaban a Rebecca y donarlas. Tiempo para descubrir quién era sin ella. Alexandra empezó a ponerse en contacto conmigo regularmente. Al principio solo eran cosas del trabajo. Correos electrónicos rápidos preguntándome si tenía listos los informes o si necesitaba ayuda con algo. Pero luego los mensajes se volvieron más personales. Me preguntaba cómo lo estaba llevando, si comía bien, si necesitaba más tiempo libre. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo una buena jefa, preocupándose por un empleado que estaba pasando por un momento difícil. Eso es lo que hacen los buenos líderes, ¿no? Se preocupan por su gente. Pero luego llegaron las llamadas telefónicas. La primera fue un miércoles por la noche, alrededor de las 11 y estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la pantalla de mi ordenador portátil. Llevaba 3 horas intentando terminar una presentación, pero mi cerebro parecía estar embotado. No podía concentrarme, no podía pensar con claridad. Sonó mi teléfono y el nombre de Alexandra apareció en la pantalla. Hola, dijo cuando contesté. He visto que estabas conectado hasta tarde. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Hablamos durante unos 10 minutos sobre la presentación en la que estaba trabajando. Me ayudó a resolver un problema en el que me había atascado. Entonces, justo cuando íbamos a colgar, dijo algo que me sorprendió. La semana pasada leí un libro. Trata sobre un tipo que recorre el país en moto después de que su vida se desmorona. Me hizo pensar en ti. Una vez mencionaste que te gustan las motos, ¿verdad? Sí, dije, de repente más despierto. He estado restaurando una en el garaje de mi edificio. Una Honda CB750 de 1978 ha sido un proyecto durante años. Suena increíble, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Cuéntame. Y eso hice. Le conté que encontré la moto en una venta de objetos usados, toda oxidada y rota. Le conté que pasaba los fines de semana desmontándola pieza a pieza, limpiando cada componente, buscando piezas de repuesto, y cómo trabajar con las manos me ayudaba a pensar. Me ayudaba a relajarme de una manera que mirar hojas de cálculo nunca lo había hecho. Ella escuchó de verdad, hizo preguntas que demostraban que realmente le importaban las respuestas. Esa llamada duró 1 hora y media. Apenas hablamos de trabajo. Después de eso, las llamadas nocturnas se hicieron habituales. 2 o 3 veces por semana, mi teléfono sonaba alrededor de las 10 u 11. A veces empezaba con una pregunta sobre el trabajo, pero siempre acabábamos hablando de otras cosas. Me contó que había crecido en Boston, con una madre soltera que tenía 3 trabajos para mantenerlas a flote, sobre cómo su madre nunca se quejaba, nunca le hacía sentir que pasaban apuros, a pesar de que cenaban pasta 5 noches a la semana, sobre cómo eso le enseñó a trabajar más duro que los demás, a no esperar que le regalaran nada. Yo le conté mi sueño de cruzar el país en moto una vez que terminara de restaurarla, para ver el país sin un horario ni un plan,
simplemente conduciendo y viendo dónde acababa. Esas conversaciones se convirtieron en la mejor parte de mi día. Me sorprendía mirando el reloj a las 9:30 preguntándome si llamaría, sonriendo cuando veía su nombre en la pantalla, tumbado en la cama después de colgar, repitiendo las cosas que había dicho. Pero seguía recordándome la realidad. Era mi jefa. Probablemente solo estaba siendo amable con un empleado que estaba pasando por un mal momento. La cálida sensación en mi pecho cuando se reía de mis chistes no significaba nada. No podía significar nada. Luego, durante los meses posteriores a la marcha de Rebecca, todo se volvió más difícil. Apex Industries anunció que nos fusionábamos con Sterling Manufacturing, un competidor más pequeño. Era un acuerdo enorme, del tipo que podía duplicar el tamaño de nuestra empresa. ¿Y adivinen a quién asignaron para dirigir la integración de las operaciones? A mí. De repente mi carga de trabajo se triplicó. Gestionaba 2 equipos, coordinaba diferentes sistemas e intentaba fusionar los horarios de las fábricas y las cadenas de suministro. Trabajaba 14 horas al día, a veces 16. La flexibilidad del trabajo desde casa ya no importaba, porque siempre estaba trabajando, siempre estresado, siempre a un paso del desastre. Dejé de dormir bien, empecé a vivir a base de café y bebidas energéticas, y me saltaba las comidas porque estaba demasiado ocupado. Mi apartamento se convirtió en un caos de envases de comida para llevar y proyectos sin terminar. Las llamadas nocturnas con Alexandra cesaron. No porque ella dejara de llamar, sino porque yo estaba demasiado agotado para mantener conversaciones de verdad. Hablábamos durante 100 minutos sobre problemas del trabajo y luego tenía que irme porque otra crisis requería mi atención. Empecé a cometer errores. Al principio eran pequeños, correos electrónicos perdidos, seguimientos olvidados, pero luego fueron más graves. Envié un informe al cliente equivocado. Mezclé 2 plazos de proyectos diferentes en una reunión. Me confundí tanto durante una presentación que tuve que parar y empezar de nuevo. Durante una videoconferencia con el equipo de Sterling, apenas podía mantener los ojos abiertos. Había estado despierta hasta las 4 de la mañana arreglando un desastre de programación y luego tuve que estar en la llamada a las 8. No. Me equivoqué en mis argumentos, perdí el hilo 2 veces y di respuestas que no tenían sentido. Alexandra estaba en esa llamada. Podía ver su rostro en mi pantalla, pero no podía leer su expresión. Estaba enfadada, decepcionada, preocupada. No lo sabía y estaba demasiado cansada para averiguarlo. Cuando terminó la llamada me senté en mi escritorio y me quedé mirando la pared. Me temblaban las manos. Me dolía la cabeza. Sentía opresión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre él. Esto no puede seguir así, pensé. No puedo seguir haciendo esto. Esta noche me tumbé en la cama mirando al techo. Pensé en la nota de Rebecca, en cómo había dicho que siempre estaba demasiado cansado para ella, demasiado centrado en el trabajo, que nunca tenía tiempo para las cosas que importaban. En ese momento pensé que se equivocaba. Pensé que solo estaba poniendo excusas, pero ahora me preguntaba si tenía razón. No en cuanto a dejarme por otra persona. Esa parte seguía siendo cruel, sino en cuanto a perderme en el trabajo. En cuanto a olvidar que se suponía que había más en la vida que proyectos, plazos y demostrar mi valía. Pensé en mi motocicleta, que estaba en el garaje, aún a medio terminar, porque ya no tenía tiempo para trabajar en ella. En el viaje por todo el país con el que llevaba años soñando, pero que seguía posponiendo. En los libros de mi estantería que había comprado, pero que nunca había leído. En los amigos a los que había dejado de llamar porque estaba demasiado ocupado. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté. ¿Qué sentido tiene todo esto? Me levanté de la cama y abrí mi portátil. Mis manos se movieron casi automáticamente, escribiendo palabras en las que llevaba semanas pensando, pero que no me había atrevido a decir en voz alta. Escribí mi carta de renuncia a las 2 de la madrugada. Me llevó 1 hora encontrar las palabras adecuadas. Profesional pero honesta, agradecida pero firme. Cuando terminé, la leí 3 veces. Mi dedo se cernió sobre el botón de borrar. Era una decisión muy importante. Dejar un buen trabajo,
un buen sueldo, una carrera que había tardado años en construir. Pero volví a pensar en aquella videollamada, en lo vacía que me había sentido, en que no recordaba la última vez que había hecho algo solo porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Guardé la carta y cerré el portátil. Mañana hablaría con Alexandra. Mañana, por una vez, me elegiría a mí misma. Solicité una reunión con Alexandra a primera hora de la mañana. Su asistente se mostró sorprendida, pero me apuntó en la agenda para las 9. Pasé la hora anterior dando vueltas por mi apartamento, ensayando lo que diría y luego olvidándolo todo. Cuando entré en su oficina, el horizonte de la ciudad se extendía detrás de ella como si fuera suyo. Quizás, en cierto modo, lo era. Levantó la vista de su ordenador, con su pelo rojo cobrizo perfectamente peinado y una expresión concentrada y profesional. James, ¿en qué puedo ayudarte? Dejé el sobre su escritorio antes de perder el valor. Mi renuncia será efectiva en 2 semanas. Lo siento, Alexandra, pero no puedo seguir haciendo esto. Ella miró el sobre como si fuera a incendiarse. No lo tocó. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo que yo no sepa? No, nada de eso. Respiré hondo. No se trata de la empresa. No se trata de ti. Se trata de mí. Estoy agotado. Estoy cometiendo errores. No puedo mantener este ritmo sin perderme por completo. Entonces, algo cruzó su rostro, pero no era ira. Era algo más suave, más complicado. Podemos ajustar tu carga de trabajo. Puedo contratar a 2 personas más para tu equipo la semana que viene. No se trata de la carga de trabajo, dije, y me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. Se trata de la necesidad de alejarme por completo. Necesito averiguar qué es lo que realmente quiero para mi vida, y no puedo hacerlo mientras esté aquí. Ella se quedó en silencio durante un largo rato. El único sonido era el lejano zumbido del tráfico de las calles de abajo. ¿Has aceptado otro puesto? No, no tengo nada previsto. Solo sé que necesito marcharme. Finalmente, cogió el sobre y lo sostuvo con cuidado, como si fuera a romperse. Eres una de las mejores personas con las que he trabajado, James. Perderte será un duro golpe para la empresa. Y para mí personalmente. No supe qué responder. Dar las gracias no me parecía adecuado. Pedir perdón me parecía insuficiente, pero lo entendía. Ella continuó, ahora con voz más tranquila. Tu bienestar es lo primero. Debería haberme dado cuenta de que estabas pasando por un mal momento. Debería haber hecho algo antes. Hiciste todo lo que pudiste. Se lo dije y lo decía en serio. Me diste espacio cuando lo necesitaba. Ajustaste mi horario. No es culpa tuya. Me miró de verdad y por un segundo vi algo en sus ojos que me oprimió el pecho. Pero luego desapareció, sustituido por su habitual calma profesional. Te echaremos de menos, te echaré de menos. También echaré de menos este lugar, admití, y echaré de menos trabajar contigo. Me giré hacia la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. Tenía la mano en el pomo cuando me llamó. James, me volví. Ahora estaba de pie, con el sobre todavía en la mano, y por un breve instante pareció que quería decir algo importante. Algo que no tenía nada que ver con el trabajo, las renuncias o los avisos de 2 semanas. Sí, pero daba igual. Se quedó oculto tras su máscara profesional. Buena suerte con todo. Espero que encuentres lo que buscas. Gracias, dije, y salí antes de poder decir nada más. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Tuve entrevistas de salida con recursos humanos. Formé a mi sustituto, un chico joven y espabilado que hacía 1 millón de preguntas. Organicé mis archivos y escribí notas detalladas sobre los proyectos en curso. La gente se acercaba a mi escritorio para despedirse y desearme suerte. Pero Alexandra nunca lo hizo. La veía en las reuniones, siempre impecable, siempre centrada en el trabajo. Nunca me apartó a un lado, nunca me envió un correo electrónico que no fuera sobre el trabajo. Su asistente vino a recoger mi ordenador portátil y mi tarjeta de acceso en mi última tarde. No fue Alexandra, solo su asistente con una sonrisa educada y un paquete de salida de la empresa. Me dije a mí misma que era mejor así, limpio, profesional,
sin emociones confusas ni conversaciones incómodas. Pero cuando salí del edificio Apex por última vez, llevando una pequeña caja con mis objetos personales, no pude evitar la sensación de que había algo importante que no se había dicho. 3 días después, el viernes por la noche, exactamente a las 8:17 p.m., sonó el timbre de mi puerta. Estaba en el sofá, en pantalones de chándal y una vieja camiseta de la universidad. Estaba a mitad de una película que realmente no estaba viendo. Había pedido pizza una hora antes, así que supuse que por fin había llegado. Cogí mi cartera y abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Alexander Monroe estaba en mi puerta. Estaba empapada por la lluvia, con la camisa blanca mojada y el pelo rojo cobrizo recogido, pero con algunos mechones húmedos escapándose alrededor de su cara. Sostenía un sobre de Manila contra su pecho como si fuera un escudo. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Yo solo la miraba, tratando de entender lo que estaba viendo. Mi directora general, mi antigua directora general, en mi apartamento bajo la lluvia. Acepté tu carta de renuncia, dijo finalmente, con una voz apenas audible. Pero nunca acepté perderte en mi vida. Debía de parecer un idiota, allí de pie, con la boca entreabierta y la cartera todavía en la mano. Ella parecía diferente, no solo mojada, sino nerviosa. Nunca había visto a Alexandra nerviosa. Segura de sí misma, sí. Enfadada en ocasiones, concentrada, siempre, pero nunca nerviosa. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando no dije nada. Me aparté de forma automática. Pasó junto a mí y entró en mi apartamento y de repente lo vi a través de sus ojos. Envases vacíos de comida para llevar en la mesa de centro. Una pila de ropa sucia en la silla que llevaba tiempo queriendo doblar. Las piezas de mi motocicleta esparcidas sobre periódicos en el suelo porque había estado intentando reconstruir un carburador. El lugar era un desastre. Perdona por el desorden. Me las arreglé. No esperaba compañía. Se volvió hacia mí, todavía con el sobre en la mano. Nunca había hecho esto antes. Nunca había aparecido en casa de alguien sin avisar. Nunca había cruzado esta línea. Ya no soy tu empleada. Señalé, recuperando la voz. Así que, técnicamente, no hay ninguna línea que cruzar. Exacto. Respiró hondo. Por eso precisamente estoy aquí. Me tendió el sobre. Lo cogí confundido y saqué los papeles que había dentro. Era una oferta de trabajo, detallada, profesional, completamente inesperada. El puesto se llamaba Director del Programa de Bienestar, totalmente a distancia, con horario flexible. La descripción del trabajo hablaba de desarrollar recursos de salud mental e iniciativas de conciliación de la vida laboral y familiar para todos los empleados de Apex. El sueldo era generoso, muy generoso. ¿Has creado un puesto para mí?, pregunté, levantando la vista de los papeles. Para ti y para todos los que lo necesiten. Ella observaba mi rostro con atención. Tú entiendes lo que es el agotamiento. Sabes lo que necesitan los empleados porque lo has vivido. Serías perfecta para este puesto. No sabía qué decir. Era un detalle muy considerado. Increíblemente considerado. Pero había algo que no tenía sentido. Alexandra, podrías haberme enviado esto por correo electrónico. ¿Por qué estás aquí? Bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarme. Porque no se trata solo del trabajo. Podría haber enviado un correo electrónico. Podría haber pedido a Recursos Humanos que se pusiera en contacto contigo la semana que viene, pero necesitaba venir aquí yo misma porque necesitaba que entendieras algo. ¿Entender qué? Dio un paso hacia mí. Esas llamadas telefónicas nocturnas que hemos tenido durante los últimos 6 meses, en las que hablamos de libros, de la vida y de sueños, se han convertido en la mejor parte de mi día. La única parte de mi día que me parecía real, mi corazón empezó a latir más rápido. Alexandra, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando me entregaste esa carta de renuncia, cuando me di cuenta de que esas conversaciones terminarían, que ya no volvería a oír tu voz, tu risa o tus opiniones sobre las cosas, no pude aceptarlo. Ella negó con la cabeza. Me dije a mí misma que era inapropiado. Eras mi empleada. Estabas pasando por un momento difícil con tu ruptura.
Yo era tu jefa. Había mil razones por las que no podía decirte lo que sentía. ¿Lo que sentías? Repetí en voz baja. Sentir, me corrigió, en tiempo presente. Me miró directamente a tus ojos. Pasé 3 días intentando convencerme de no venir aquí. Esta noche pasé 2 veces por delante de tu edificio antes de aparcar finalmente. Esto me da mucho miedo, James. He construido toda mi vida basándome en ser profesional, en mantener los límites, en separar mis sentimientos personales de los negocios. Pero cuando dimitiste, algo se rompió en mí. Me di cuenta de que todas esas reglas que había seguido, todos esos muros que había construido, me estaban alejando de algo que realmente importaba. ¿Y qué es eso?, le pregunté, aunque creía saberlo, necesitaba oírselo decir. Tú, dijo con sencillez y claridad. Tú me importas, no como empleado ni como colega, como alguien en quien no he podido dejar de pensar, como alguien que me hace reír cuando estoy estresada y me desafía cuando soy demasiado rígida y me ve como una persona en lugar de solo como una directora ejecutiva. Dejé el sobre en el brazo del sofá. Imaginaba este momento a altas horas de la noche, cuando no podía dormir. Había imaginado lo que diría si, de alguna manera imposible, Alexandra sintiera lo mismo que yo. Pero ahora que estaba sucediendo, todas las palabras que había preparado desaparecieron. Yo también pensaba en ti. Lo admití durante esas llamadas. Después de esas llamadas, colgaba y me sentaba en la oscuridad durante 1 hora, repitiendo nuestra conversación. Me decía a mí mismo que era una estupidez. Tú eras mi jefa. Yo era un desastre. No podía suceder. Pero ya no eres mi jefa, dijo ella suavemente. No, estuve de acuerdo. Ya no lo soy. Así que tal vez ahora sí pudiera suceder. Tal vez podríamos averiguar qué es esto. Hizo un gesto entre nosotros. Si tú quieres, la miré de pie en mi desordenado apartamento, con su costosa camisa goteando agua de lluvia sobre mi alfombra barata. Su armadura profesional, cuidadosamente construida, se resquebrajó lo suficiente como para que yo pudiera ver la incertidumbre que había debajo. Alexander Monroe, que dirigía salas de juntas y tomaba decisiones millonarias sin pestañear, estaba aquí de pie, nerviosa y vulnerable, asumiendo el mayor riesgo de su vida. Quiero, dije, realmente quiero, pero primero necesito entender algo. Cualquier cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer aquí esta noche en lugar de la semana pasada, cuando todavía trabajaba para ti? Porque no podía complicar tu decisión. Lo dijo como si fuera obvio. Necesitabas renunciar. Necesitabas elegirte a ti mismo. Si te hubiera dicho lo que sentía mientras aún eras mi empleado, habría complicado todo. Podría haberte hecho quedarte por razones equivocadas o marcharte sintiéndote confundido y herido. No podía hacerte eso, así que esperaste. Esperé hasta que no hubiera desequilibrio de poder, hasta que fueras libre de decir sí o no, sin preocuparte por tu trabajo o lo que pudiera significar para tu carrera. Dio otro paso hacia mí. No estoy aquí como tu antigua jefa, James. Estoy aquí como una mujer que no puede dejar de pensar en alguien con un corazón bondadoso y una mente brillante que finalmente se eligió a sí mismo cuando más importaba. Antes de que pudiera encontrar las palabras para responder, mi teléfono vibró ruidosamente sobre la mesa de café. La pantalla se iluminó con el nombre de mi hermano. Había estado llamando casi todos los días desde la ruptura. Preocupado por mí, el sonido rompió el momento entre nosotros. Alexandra retrocedió rápidamente, y su máscara profesional comenzó a volver a su lugar. Debo irme, dijo. Esto ha sido un error. Siento haber aparecido así. No. La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. Cogí el teléfono y lo silencié sin mirar. Quédate, por favor. Ella dudó, con la mano ya en el pomo de la puerta. ¿Por qué? Porque quiero que te quedes, dije simplemente. Porque llevo 3 días repitiendo en mi cabeza cada una de esas llamadas nocturnas. Porque cuando abrí la puerta esta noche y te vi allí de pie, sentí que podía respirar correctamente por primera vez desde que dejé Apex. Su mano se apartó de la puerta. Se volvió hacia mí y vi algo crudo en su expresión. Algo vulnerable que la poderosa directora ejecutiva nunca dejaba ver a nadie. Llevo 40 minutos sentada en mi coche frente a tu edificio, admitió.
Ayer pasé por aquí 2 veces y el día anterior, una. No dejaba de decirme a mí misma que era inapropiado, que era tu jefa, que acababas de pasar por una ruptura y que lo último que necesitabas era esta complicación. Pero, la interrumpí, pero no podía dejar de pensar en ti. Ella se rió, pero sonaba temblorosa. ¿Sabes a cuántas reuniones de la junta directiva he asistido en los últimos 3 días sin tener ni idea de lo que decían porque estaba pensando en ti? ¿Cuántas veces he cogido el teléfono para llamarte y me he acordado de que ya no tenía ese derecho? Recorrí la pequeña distancia que nos separaba. Tú tienes ese derecho, no soy tu empleada, solo soy yo y tú no eres mi jefe. Tú solo eres tú, solo yo da miedo, susurró. No se me da bien esto, James. Creé una empresa porque las empresas tienen sentido. Tienen reglas, estructuras y lógica. Esto no tiene sentido. No tiene por qué tenerlo. Le dije, a veces, las mejores cosas no lo tienen. Nos quedamos allí de pie durante un largo rato y pude oír cómo la lluvia volvía a arreciar fuera, golpeando contra las ventanas. Ven, siéntate, le dije finalmente. Voy a preparar café. Podemos hablar como solíamos hacer. Ella asintió y me siguió a mi pequeña cocina. Saqué 2 tazas mientras ella se apoyaba en la encimera y me observaba. Tu apartamento es bonito, dijo, aunque ambos sabíamos que era mentira. El lugar estaba desordenado y apenas tenía 74 metros cuadrados. Es sincero, respondí, midiendo el café molido. Aquí no hay fingimientos, sonrió ante eso. Una sonrisa real. Me gusta lo sincero. Mientras se preparaba el café, miró a su alrededor las revistas de motocicletas apiladas en la encimera, la moto a escala a medio terminar en la mesa de la cocina. Sigues trabajando en esto, observó. Me ayuda a pensar, le expliqué. Cuando todo con Rebecca se vino abajo, no podía concentrarme en nada, pero podía trabajar en estas pequeñas piezas, juntarlas una a una. Me recordaba que las cosas rotas se pueden arreglar si tienes suficiente paciencia. ¿Es eso lo que crees que eres? Preguntó en voz baja. ¿Roto? Consideré la pregunta mientras servía café en ambas tazas. Quizás lo estaba, quizás todavía lo estoy en algunos aspectos, pero estoy trabajando en ello. Le entregué una taza y nuestros dedos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. Ella tomó un sorbo y luego me miró por encima del borde. He tenido miedo, admitió. ¿Miedo de qué? ¿De esto? ¿De querer tanto a alguien? ¿De lo que significaría si me equivoco contigo, con nosotros? ¿De lo que significaría si tengo razón? Dejé mi taza y le quité la suya de las manos, colocándola junto a la mía. Luego le cogí la mano. Pasaste 2 veces por delante de mi edificio. Le dije, te quedaste sentada en tu coche durante 40 minutos. Viniste a mi puerta bajo la lluvia. Eso no suena como alguien que no está seguro. Suena como alguien valiente. No soy valiente, dijo ella, pero no retiró la mano. Eres la persona más valiente que conozco. Le dije, construiste algo de la nada. Le diste una oportunidad a un director de operaciones destrozado y le diste espacio para curarse. Ahora estás aquí siendo sincera sobre cómo te sientes. Eso requiere más valor que cualquier otra cosa. Ella bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas. Casi te lo dije aquel día en mi oficina cuando dimitiste. Quería pedirte que te quedaras, no por Apex, sino por mí. Pero ya llevabas una carga demasiado pesada. No podía añadir mis sentimientos a ese peso. Necesitaba irme, le dije. No por ti, sino porque me había perdido en algún lugar entre el trabajo, el desamor y el intento de demostrar que estaba bien cuando no lo estaba. Pero esas llamadas que tuvimos, Alexandra, fueron los únicos momentos en los que me sentí yo mismo, en los que pude ser sincero sobre mis dificultades, en los que sentí que alguien me veía a mí, no solo lo que podía producir. Ella me apretó la mano. Te vi, James, te veo. ¿Qué pasa ahora? Pregunté, repitiendo la pregunta que había estado dando vueltas en mi mente desde que ella apareció en mi puerta. Ella me miró, y en sus ojos vi la misma esperanza y el mismo miedo que yo sentía. Eso depende de lo que tú quieras, de si crees que hay espacio en tu vida para esto, para nosotros, para lo que sea que esto pueda llegar a ser. No sé cómo será,
admití. Solo sé que cuando apareciste esta noche, algo cambió, como si una puerta que no sabía que estaba cerrada se hubiera abierto de repente. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver la lluvia aún brillando en su cabello. Me he pasado toda la vida planificándolo todo. Estrategias a 5 años, proyecciones de crecimiento, evaluaciones de riesgos. Pero esto no lo puedo planificar. Quizás esa sea la clave, dije en voz baja. Quizás las mejores cosas no se pueden planificar. Entonces sonrió de verdad, y eso transformó su rostro por completo. La directora general desapareció. La intimidante jefa que mandaba en las salas de juntas se desvaneció. Lo que quedó fue solo Alexandra mirándome como si fuera algo precioso. Construí una empresa convirtiendo ideas en realidad, dijo. Quizás podamos resolver esto juntos. Paso a paso, sugerí. Ella asintió, empezando con una cena mañana por la noche. Solo nosotros dos, sin hablar de negocios, sin presión, solo dos personas que se conocen sin complicaciones. Sonreí. Llevamos meses hablando. Creo que ya nos conocemos bastante bien. ¿De verdad? Me desafió con los ojos brillantes. Cuéntame algo que no sepa sobre ti. Lo pensé un momento. Esto me aterroriza. Lo admití. Nos aterroriza. Lo mucho que quiero que esto funcione, de estropearlo de alguna manera. Ella se acercó y me tocó la cara suavemente. Yo también. Pero estar aterrorizado significa que es importante. Y tal vez por eso, precisamente, deberíamos intentarlo. Me incliné y la besé. Fue un beso suave y breve, solo un roce de labios, pero me pareció una promesa, como estar al borde de algo vasto y desconocido, y decidir dar un paso adelante de todos modos. Cuando me aparté, ella mantuvo los ojos cerrados un momento más, y cuando los abrió, estaban brillantes por las lágrimas contenidas. Mañana por la noche, dijo. A las 7, hombres, te recogeré. Es una cita, dije. Y ambos nos reímos de lo extraño que era. Después de todo, después de meses de llamadas nocturnas y sentimientos no expresados, todo se reducía a algo tan simple como una cita. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Gracias, dijo. ¿Por qué? ¿Por abrirte la puerta? ¿Por pedirme que me quedara? ¿Por ser lo suficientemente valiente como para querer esto a pesar de que tienes miedo? Los dos lo tenemos, le recordé. Sí, asintió, pero lo vamos a hacer de todos modos. Después de que se marchara, me quedé en la ventana y la vi caminar hacia su coche. Levantó la vista antes de entrar, me vio mirándola y me saludó con la mano. Le devolví el saludo, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Esa noche marcó el comienzo. La cena de la noche siguiente se convirtió en un largo paseo por la ciudad, hablando hasta que los restaurantes cerraron y las calles se quedaron en silencio. Descubrimos que a los dos nos encantaban las librerías antiguas y las películas de acción malas. Me contó que el primer negocio que intentó montar a los 23 años fracasó estrepitosamente. Yo le conté el accidente de moto que había tenido a los 19 años y que me dejó una cicatriz en el hombro izquierdo y un gran respeto por el equipo de seguridad. No nos precipitamos. Fuimos despacio, con cuidado con los sentimientos del otro, quedándonos a tomar café hasta bien entrada la tarde, haciendo excursiones los fines de semana en las que hablábamos de todo y de nada. Ella venía a mi apartamento y yo iba al suyo, un lugar impresionante en el centro de la ciudad que, de alguna manera, se sentía solitario a pesar de su tamaño. 3 semanas después de esa noche lluviosa, acepté oficialmente el puesto de director de bienestar. Al principio, volver a Apex me resultó extraño, pero Alexandra y yo mantuvimos una relación profesional en el trabajo. Teníamos que hacerlo. La empresa tenía políticas estrictas sobre las relaciones, especialmente las que involucraban a ejecutivos, pero de todos modos todo el mundo lo sabía. La gente no es ciega, y la forma en que nos mirábamos probablemente nos delataba. A los 2 meses nos enfrentamos a nuestra primera prueba real. Un miembro de la junta directiva cuestionó si mi nuevo puesto era solo favoritismo, si realmente estaba cualificado o si me habían contratado por mi relación con Alexandra. La acusación me dolió
Y lo peor es que una parte de mí se preguntaba si era cierta. Alexandra convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Yo no estuve allí, pero ella me lo contó más tarde. Ella presentó todas mis cualificaciones, todas las ideas que ya había implementado y los datos preliminares que mostraban una mejora en la satisfacción de los empleados. Luego dijo algo que se convirtió en legendario en Apex. James Mitchell se ganó este puesto gracias a su experiencia y perspicacia. Mis sentimientos personales hacia él son independientes de su valor profesional. Si alguien cuestiona su competencia, una vez más está cuestionando mi criterio, y le invito a revisar mi historial de decisiones de contratación. Nadie lo cuestionó después de eso. Los programas que desarrollé comenzaron a mostrar resultados reales. El agotamiento de los empleados disminuyó en un 30% en el primer trimestre. La rotación de personal se redujo. La productividad aumentó porque la gente ya no trabajaba hasta el agotamiento. Otras empresas comenzaron a llamar para preguntar por nuestro modelo. Alexandra implementó políticas obligatorias de conciliación de la vida laboral y personal en toda la empresa. No se enviaban correos electrónicos después de las 7 p.m., salvo en casos de emergencia. Se exigían vacaciones. Se concedían días de salud mental que no se descontaban de las bajas por enfermedad. Tu bienestar es lo primero. Se convirtió en algo más que una bonita frase. Se convirtió en la forma de operar de Apex. Durante meses después de aquella noche lluviosa, hicimos un viaje juntos. 2 semanas en moto, atravesando puertos de montaña y autopistas desérticas, sin horarios, sin destino en mente, solo la carretera y nosotros dos. Una noche, acampamos bajo unas estrellas tan brillantes que parecían falsas. Alexandra me dijo que me quería. Había estado esperando oír esas palabras, pero me daba demasiado miedo decirlas primero. Yo también te quiero, le dije, y lo sentía con todo mi corazón. 6 meses después de que ella apareciera en mi puerta, me mudé a un apartamento mejor. Alexandra me ayudó a hacer las maletas, riéndose de mi colección de revistas de motos y de la ridícula cantidad de tazas de café que había acumulado. Ella tuvo una llave del nuevo apartamento desde el primer día. La mayoría de los fines de semana se quedaba a dormir. Algunas semanas era más que los fines de semana. Un sábado por la tarde, estábamos sentados en mi balcón, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros y el sol poniéndose en tonos naranjas y rosados. Ella se recostó contra mí, con mi brazo alrededor de sus hombros. Solía pensar que el éxito significaba construir algo que me sobreviviera, dijo en voz baja. Una empresa, un legado, algo que la gente recordara. ¿Y ahora, Balam? Le pregunté, dándole un beso en la cabeza. Ahora sé que lo que más importa no se puede medir en márgenes de beneficio o cuota de mercado. Se mide en momentos como este, en tener a alguien que te conoce tal y como eres y te quiere de todos modos, en construir una vida, no solo una carrera. La atraje hacia mí. Hace 6 meses pensaba que dejar Apex era rendirse. Es curioso, dijo ella. Hace 6 meses yo pensaba que perderte en la empresa era perderte por completo. Eso demuestra lo equivocados que estábamos los dos. Nos sentamos allí mientras el sol desaparecía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Mi teléfono vibró. Probablemente era mi hermano, llamando como solía hacer a veces, pero lo ignoré. Mañana es lunes, dijo Alexander. Vuelta a la realidad. Esto es la realidad. Lo he corregido aquí mismo. Todo lo demás son solo detalles. Ella se rió y me besó. Tienes razón. ¿Cómo he tenido tanta suerte de encontrar a alguien que ve las cosas con tanta claridad? Apareciste en mi puerta bajo la lluvia. Se lo recordé. Corriste el mayor riesgo de tu vida. La mejor decisión que he tomado nunca. Susurró. La mía también, dije, al dejarte entrar. La vida no siempre sale como la planeamos. A veces nos quita lo que creíamos que necesitábamos. A veces las puertas se cierran con fuerza y ruido, dejándonos entre los escombros preguntándonos qué ha pasado. Pero otras veces, si somos lo suficientemente valientes como para permanecer abiertos a las posibilidades, se abren nuevas puertas, mejores, puertas que no sabíamos que estábamos buscando. Y a veces,
Los comienzos más hermosos empiezan con las palabras más inesperadas pronunciadas en el umbral de una puerta bajo la lluvia por alguien lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo por una oportunidad de algo real.